Querida comunidad, hoy miércoles 16 de agosto nos vamos a unir a la iglesia en el mundo entero que va a meditar este evangelio de Mateo, capítulo 19, versículo 30 al capítulo 20, versículo 16 de nuestras Biblias. El evangelio de hoy nos trae una parábola que vamos a encontrar solamente en el evangelio de San Mateo, no está en ningún otro evangelio. Siempre es bueno poner texto en su contexto. Va a contrastar aquí, en el capítulo anterior, ¿cierto?, la experiencia del apego a las riquezas del joven rico con la generosidad de Dios que se manifiesta en esta parábola. Quiere aquí también el evangelista, quiere el Señor complementar esa recompensa que promete Jesús a aquellos que dejan todo para seguirlo, para hacerse sus discípulos. Y como en todas las parábolas que nos da Jesús, ¿cierto?, cuenta una historia que está basada en hechos, en elementos de la vida cotidiana de la gente y que retratan lo que se está viviendo en la situación social del tiempo de Jesús y que los oyentes, por lo tanto, entonces podían reconocer, ver, estar al alcance de ello. Pero al mismo tiempo acontece algo que está fuera de la realidad que vive la gente, que va más allá de la realidad de la gente. Por eso, entrando ya más en el texto, ¿cierto?, al hablar del dueño, de este propietario, de esta tierra, ¿cierto?, Jesús está pensando en Dios, está hablando de el buen Tatadios, de su Padre Celestial. Y por eso entonces Jesús alude al terrible desempleo que había en aquella época que él vivía, producto de las grandes sequías que habían existido, y mucha gente había perdido sus tierras porque tenían que pagar impuestos, y habían tenido que vender sus tierras, se habían quedado sin trabajo y había mucha gente entonces en las plazas de aquel tiempo esperando que alguien lo fuera a contratar para trabajar por el día con este denario, que era el sueldo, que era el pago que se le daba a las personas por el trabajo de un día. Entonces era algo, insisto, que ellos veían allí todos los días. Mucha gente desempleada, mucha gente esperando ser contratada. ¿Qué detalles nos entrega el texto del Evangelio que son interesantes para nosotros? Lo primero es que el dueño sale personalmente 5 veces a contratar a los obreros. No manda a uno de sus trabajadores, sino que él va personalmente. Esta es una clave muy importante para entender nuestra pastoral vocacional o para entender nuestras misiones, por ejemplo. Porque muchas veces podemos pensar o tener la ilusión de que son nuestros proyectos de la pastoral vocacional o los super líderes que pongamos en la pastoral vocacional los que van a traer más vocaciones a la iglesia. Es el Señor, es el dueño, el que sale a buscar y a llamar. Los otros simplemente ayudan y colaboran en el fondo en la misión, ¿cierto?, de acompañar a estos que fueron llamados por el Señor. O lo mismo con las misiones. Uy, estos misioneros extraordinarios convirtieron, llenaron la iglesia, a todo el pueblo. No, es Dios. Es el Señor, el dueño de la viña, el que llamó, ¿cierto? Y estos otros son los responsables de acompañar, en el fondo, a esos hermanos y hermanas que fueron convocados por el Señor, por el dueño de la viña. Es Él el que sale a buscar trabajadores. Dice el texto, también nos entrega otro detalle, que a la hora de contratar a los obreros, solamente con el primer grupo deciden un salario. Les dice, les voy a pagar 1 denario por día. Con los de media mañana les dice, le daré lo que es justo. Y con los otros no acordó nada. Solo los contrató para que fueran a trabajar a su viña. Ahora bien, al final del día, el otro detalle es que a la hora de hacer las cuentas, de pagar en el fondo a los obreros, ¿cierto?, el propietario ahora no es él, sino que manda al administrador, manda al mayordomo para que cumpla con este servicio. Y aquí hay una instrucción extraña, digamos. Por aquí va la clave de la parábola, ¿cierto? La manera extraña de pagar los sueldos a los trabajadores. Le dice, llama a los obreros y págales el jornal comenzando por los últimos, es decir, los que habían llegado al atardecer a trabajar a la viña, y terminando por los que comenzaron en la madrugada. Vinieron entonces los que fueron contratados al caer la tarde y que se les pagó 1 denario. 1 denario. No había acuerdo de plata. Sin embargo, se les pagó 1 denario, que es, insisto, lo que se le paga a un obrero, a un trabajador, por el trabajo de todo un día.
Se les pagó por un par de horas lo que se le hubiera pagado si hubieran trabajado todo el día. Y aquí entonces comienzan los problemas. Porque cuando llegó el momento de pagarle a los que habían trabajado desde la madrugada y durante todo el día, durante todo el jornal, durante toda la jornada, ¿cierto? Bueno, si a estos les pagaron uno, a nosotros nos irán a pagar algo más, pues entonces. ¿Ah? Y pues nos surge aquí entonces una pregunta: ¿por qué el propietario de la viña, el propietario de esta tierra, habrá hecho esto? Aquí entramos en la clave. La clave, la enseñanza de la parábola está escondida en este gesto sorprendente del propietario. Y quizás aquí hagamos un paréntesis. Si tú fueras el propietario de esta viña, de esta tierra, ¿qué harías? ¿Cómo actuarías? Al revés, también, si quieren, pongamos en otro personaje. Si tú fueras el que llegó a trabajar al último momento del día, trabajaste un ratito y te pagaron el sueldo de todo un día, ¿cómo te sentirías? Yo creo que feliz, por cierto. Y la clave también es, bueno, y si tú fueras el que trabajaste todo el día, desde la mañana hasta el final del día, ¿cómo te sentirías frente a esta reacción, a esta actitud del dueño que manda pagarle al otro un denario, lo mismo que tú que trabajaste todo el día? Sigamos. La respuesta del propietario es esta, frente a este dilema que se produce. Amigo, yo no soy injusto contigo. ¿Acaso no habíamos tratado un denario? Eso es lo que habíamos acordado. Toma lo que es tuyo y vete. Quiero dar a este que llega último lo mismo que a ti. ¿Acaso no tengo derecho a disponer de mis bienes como me parece? ¿Por qué te tomas a mal que yo sea bueno?, dice el Evangelio. Como les digo, estas palabras encierran la clave, que explica la actitud del propietario y apunta hacia el mensaje que Jesús quiere comunicar con esto. Primero, el propietario no fue injusto. No fue injusto, pues actuó según lo que había acordado con el primer grupo de obreros. Un denario al día, un denario se le pagó. No está faltando a su promesa, no está faltando a su compromiso, a su palabra. Segundo, es decisión libre del propietario dar a los últimos lo mismo que había acordado con los de la primera hora. Estos no tienen derecho a reclamar. No tienen derecho a reclamar. Era lo acordado. Tercero, actúa dentro de la justicia. El propietario tiene el derecho a hacer lo que se le ocurra con su plata, con lo que a él le pertenece. Lo mismo que el obrero tiene derecho a gastar su plata, su denario, ¿cierto?, que recibió, en lo que él quiera. Tiene libertad. También es la libertad del dueño hacer lo que quiera con su plata, con sus bienes. La pregunta final, punto 4 si quieren, toca el punto central. ¿No tengo derecho a disponer de mis bienes como a mí me parezca? ¿Por qué toman a mal que yo sea bueno, que sea generoso, que le esté pagando a este otro más de lo que le corresponde? Y aquí está entonces la clave. Dios, sus pensamientos son diferentes a los pensamientos humanos. Sus criterios no son los nuestros. Los criterios del reino de Dios son distintos que los humanos. Si quieren, es como esa reta que le hace Jesús a Pedro. Pedro, Pedro, tú piensas como los hombres, no piensas como Dios. No has entrado todavía en la dinámica del reino. No has entrado en el amor y en la gratuidad. Por eso, la misericordia de Dios no se opone a la justicia humana. Dios no es injusto al ser generoso. Dios no es injusto al ser generoso. Es más, está amando más, está demostrando más su misericordia todavía. Si da más al que merece menos, por así decirlo, si hablamos de merecimiento. Siempre el amor es desproporcionado. El amor no sabe de límites. Y aquí estamos entrando entonces en las claves del Evangelio, en las claves del Señor. Jesús, y aquí entramos entonces en la dinámica de Jesús, en la dinámica de Mateo y también hoy día en nuestras comunidades. Jesús era criticado porque era amigo de cobradores de impuestos, de prostitutas, de pecadores públicos. Y en su corazón y en su ministerio tienen un lugar importante. Y entonces los judíos, entonces aquí se sienten mal. Nosotros hemos sostenido, por así decirlo, el trabajo de todo el día, de todo el peso.
Desde Abraham y Moisés, más de 1000 años hasta aquí, hemos cumplido la ley, las normas, los preceptos, hemos hecho presente a Dios en el mundo. Y ahora a estos pecadores y publicanos, paganos, se les paga lo mismo que a nosotros. No es justo, no es justo, dicen ellos. Jesús llama también a los paganos para que vayan a trabajar a su viña, como lo mostraba el Evangelio del domingo recién pasado. Esta mujer cananea no recibe migajas, recibe el pan completo. Los que estaban allí viendo esto, bueno, ¿por qué Jesús hace estos milagros con esta mujer cananea? ¿Por qué le sana a estos perros paganos? ¿Por qué le hace este milagro a esta mujer? Podrían haber dicho los que estaban allí frente a Jesús, ¿cierto? Por eso estas palabras de Jesús: los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. ¿Qué pasaba en la comunidad de Mateo? Los paganos que se convertían al Evangelio tenían los mismos derechos que los judíos que habían sido respetuosos y habían mantenido también la ley. Y esto también causaba conflictos dentro de la comunidad de Mateo. Y si quieren, apliquémoslo hoy día también a nuestras comunidades. Pasa algo parecido. Oye, si yo soy el fundador de la capilla, yo puse el piso, yo puse el techo, yo trabajé aquí, yo trabajé acá, o yo soy el catequista de la comunidad, o yo soy la coordinadora de la capilla, soy el diácono, qué sé yo, etc. Se creen con más derechos, con más privilegios que a lo mejor una persona que viene recién llegando a la comunidad. Una familia que se integra a la catequesis familiar, una persona que se convirtió y que quiere integrarse a una comunidad de base, etc. Pasa lo mismo, ¿se dan cuenta? Pasa exactamente lo mismo. ¿Y qué nos quiere regalar entonces esta parábola? ¿Qué es lo que nos quiere mostrar? Que la gracia que Jesús nos viene a traer es eso, es pura gracia, es don, es gratis, no es fruto de nuestro trabajo ni de nuestro esfuerzo, es puro amor y generosidad de Dios en nuestra vida. ¿Se acuerdan cuál es la primera persona que entró al cielo después de Jesús? Ni siquiera fue la Virgen María, que celebramos la Asunción en estos días. El buen ladrón. Hoy, le dice Jesús, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Si quieren lo podemos contrastar. Pucha, y el pobre San Francisco, San Ignacio, Santa Teresa de Ávila, que dejaron todo, y que quemaron toda su vida por Jesús y por el reino. Y el buen ladrón no hizo nada. No hizo nada y entró primero al reino de los cielos. Es que eso es el reino de Dios. Es pura misericordia, es pura gratuidad. No es mérito ni trabajo humano. No es que uno se gane el cielo. Es que simplemente Dios nos ama. Y que Dios es misericordioso. Y si nosotros hacemos algo por Él, dejamos, entre comillas, algo por Él, es respuesta a ese amor inmenso e infinito que Dios en primer lugar tiene para con cada uno de nosotros. Es fuerte el Evangelio de hoy día. Nos toca fuerte en el corazón. Si pensamos en la justicia humana. En la justicia humana. Por eso le tenemos que pedir a Jesús que nos dé su gracia gratis, ¿cierto? Para que nuestra mente, nuestro corazón entre en la dinámica del reino de los cielos. Para que nuestros criterios sean los criterios de Jesús. Para que nuestro corazón sienta como el corazón de Jesús. Quizás como dice esa hermosa canción que tanto cantamos en nuestras parroquias. Amar como tú amas, sentir como tú sientes, mirar a través de tus ojos, Jesús. Esa gracia le pedimos hoy día al Señor, que esta palabra, que sus criterios entren en nuestra mente y en nuestro corazón, y que el buen Dios nos bendiga siempre con su amor y ternura, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.